Bueno, vamos a continuar haciendo entonces ejercicios de fuerzas sobre equilibrio estático en un punto material. Leemos el ejercicio que nos dice determinar las tensiones y las masas desconocidas del sistema en equilibrio que se presentan en la figura. Entonces vamos a mirar la figura y tenemos que decirle todas las tensiones, o sea, tenemos que hallarle las fuerzas o las tensiones en este caso que son desconocidas. Fíjense que acá esta tensión sabemos que tiene 80 newton, pero esta tensión 2 no sabemos, ni tampoco esta tensión 1. Y además de eso, también nos falta hallar esta masa. ¿Está bien? Entonces nos dice la respuesta que T sub 1 sale 46,19, T sub 2 tiene que salir el mismo valor y la masa tiene que salir 4,71 kilogramos. ¿Está bien? Bueno, como siempre vamos a trabajar nosotros, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Aquí tenemos el gráfico que da el libro y vamos a empezar nosotros a construir, ¿verdad? Entonces tenemos T sub 2 que actúa hacia abajo. Entonces vamos a darle acá vector y vamos a empezar desde el origen. Siempre recuerden esto, que lo que se hace es que este punto aquí se hace coincidir con el origen de las posiciones. Entonces este es T sub 2, ¿verdad? Esta fuerza que está aquí, vamos a marcar eso, ¿verdad? Vamos a ponerle acá este siendo T sub 2 para no olvidarnos, ¿verdad? Entonces ya tenemos aquí T sub 2. Ahora entonces vamos a graficar T sub 1, que es la que está actuando de esta forma aquí. Entonces vamos a poner nuevamente un vector. Más o menos trabaja de esta forma. Vamos a cambiarle el color, como siempre, para diferenciar, ¿verdad? Nada más. Vamos a darle aquí un color celeste o azul, mejor dicho. Este vendría a ser entonces lo que es T sub 2. Vamos a ponerle aquí T sub 1, perdón. T sub 1. Ok. Ahora vamos a graficar lo que es T sub. En realidad es 80 newton, ¿verdad? Pero nosotros le vamos a llamar T sub 3 a efectos analíticos, ¿verdad? Entonces vamos a poner acá vector. Y esto va a subir más o menos aquí. Fíjense que aquí no es que se hace, los ángulos se respetan, digamos, tan a rajatabla, ¿verdad? Lo que importa es entender el diagrama, tener las fuerzas, cómo actúan y entenderlo, ¿verdad? No es tan necesario que los ángulos coincidan exactamente su medida, ¿está bien? Entonces, esto vale T sub 3 que es 80 newton, vamos a ponerle aquí. Esto es T sub 3 que es igual a 80 newton. El signo es igual, no me salió. Ahí está. Me vale ok. Ya sabemos, este vale 80. Y ahora entonces vamos a concentrarnos y vamos a trabajar un poquitito acá por los ángulos. Fíjense que este ángulo de acá arriba nos dice que vale 60. Entonces vamos a trazar ahí lo que vendría a ser la horizontal, ¿verdad? Aquí. Entonces él nos está diciendo que este ángulo que está acá mide 60 grados, ¿verdad? Y como nosotros siempre decimos que a nosotros lo que nos va a interesar siempre va a ser el ángulo que la fuerza forma con el eje X. Y aquí tenemos nuevamente que este ángulo va a valer 60 por el teorema geométrico que dice que dos rectas paralelas cortadas por una transversal forman ángulos alternos internos iguales. Por lo tanto, este ángulo que está aquí, que es en realidad lo que a nosotros nos interesa, ¿verdad? Va a medir también 60 grados. Entonces vamos a ponerle aquí también 60 grados. Ya deducimos ese ángulo, ¿verdad? Ahora vamos a fijarnos por esta parte acá donde está T sub 1. Fíjense aquí dice que es 60, o sea que si aquí trazamos la perpendicular, ¿verdad?
Ya podemos trazar también aquí, porque después vamos a necesitar. De la misma forma también podemos trazar ya acá, para ahorrar un poquitito de tiempo, ¿verdad? Entonces ya tenemos todos los componentes rectangulares. O sea, ahora nos concentramos en este ángulo que dice que vale 60, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle nuevamente aquí 60. Ya está. Y el ángulo que a nosotros más nos va a interesar es el ángulo siempre que él forma con el eje de la X, que en este caso es este ángulo que está aquí. Y fíjense que acá se forma un triángulo rectángulo, por lo tanto este ángulo es 90 y estos dos ángulos deben ser complementarios. Por lo tanto se deduce que el ángulo que está aquí, que es el que a nosotros nos interesa, es en este caso 30 grados. ¿Está bien? Entonces sabemos que este es 30 grados, sabemos que este es 60, ¿eh? Y vamos avanzando. Ahora bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Fíjense que acá lo que pasa es que como que nosotros sabemos que este es 80 newton, vamos a concentrarnos. Fíjense que acá podemos hallar ya T sub 3x, porque sabemos 80 newton y sabemos el ángulo. Y lo que pasa es que esta fuerza que está acá actuando, como que el cuerpo está en equilibrio, como siempre decimos, ¿verdad? El cuerpo está en equilibrio sobre el eje y sobre el eje X. ¿Y cuáles son las fuerzas que van a actuar sobre el eje X? Sobre el eje X va a actuar esta fuerza que está aquí, que no es otra cosa que la componente rectangular de T sub 3, entonces le podemos llamar a ella T sub 3X, ¿verdad? Tenía que ser mayúscula, disculpen, ahí. Entonces, este es T sub 3X. Si podemos, no sé por qué a veces muevo, a veces no puedo. Y esta fuerza también actúa sobre el eje X. Fíjense que esa fuerza vamos a pintarla aquí. Vamos a ponerle en un color rojo. Vamos a insistir un poquitito, gente, con este tema del gráfico, ¿verdad? De las componentes y del gráfico del diagrama de cuerpo libre, para que ustedes puedan entender bien. Ahí está el secreto, ¿eh? Entonces, las dos fuerzas que actúan sobre el eje X nada más son esta fuerza que está en rojo, que en realidad es T sub 1X. Fíjense, podemos ponerle aquí. Este va a ser T sub 1X. ¿Por qué? Porque es la componente de T sub 1 sobre el eje X. ¿Está bien? Acá. Entonces, quiere decir que T sub 1X con T sub 3X tienen que ser iguales en módulo. ¿Por qué? Porque el cuerpo está en equilibrio y se anulan entre sí esas fuerzas. Por lo tanto, podemos nosotros analíticamente escribir aquí que T sub 3X, este T sub 3X es igual por la fórmula de las componentes rectangulares a 80 por el coseno de 60. Fíjense, 80 por coseno de 60. Entonces T sub 3X es igual a 80 y coseno de 60 es un medio. Entonces acá se simplifica el 2 con el 80 y salen definitivas que T sub 3X es igual a 40 newton. Entonces ya sabemos que esta fuerza que está aquí en verde es 40 newton. Y como estamos diciendo que esta fuerza acá está en rojo, es también la misma fuerza. Fíjense, a eso es lo que me refería hace rato cuando decía que nosotros no estamos haciendo el gráfico a rajatabla así, digamos, las fuerzas, las medidas de los ángulos y compañía. Por eso que acá sale esta fuerza más larga que esta. Pero lo que nosotros tenemos que saber hacer es deducir. Porque si el cuerpo está en equilibrio, evidentemente sobre el eje X, entonces estas fuerzas deben ser iguales. Entonces significa que disculpen aquí, un problema parece tenemos con la computadora, pero vamos a tener un poco de paciencia. Ahora T sub 1 debe ser igual a T sub 3 entonces. Y como que ya hallamos que T sub 3X es igual a 40 newton, quiere decir entonces que T sub 1X también debe ser igual a 40. ¿Está bien? Vamos a ver si podemos retomar acá nuestro pizarrón, ¿verdad?
entonces podemos escribir aquí que T sub 1x es igual también a 40 newton. Entonces ya sabemos que este también va a valer 40 newton. Y como que ya tenemos este, ahora podemos relacionar con T sub 1, fíjense, por la fórmula de las componentes también. Entonces podemos decir que T sub 1x, fíjense, es igual a T sub 1 por coseno de 30 grados, ¿verdad? Por la fórmula de las componentes rectangulares que ustedes ya manejan. Ahora, fíjense que nosotros T sub 1x ya sabemos que es 40. Entonces escribimos aquí T sub 1 y coseno de 30 grados. Ustedes deben saber que es raíz de 3 sobre 2. Entonces, lo que va a pasar aquí, que el 2 pasa multiplicando, va a quedar 80 y raíz de 3 pasa dividiendo. Fíjense que acá hemos escrito que sale 46,19. ¿Por qué? Porque como dijimos, atiendan bien, pasa 2 por 4, 8, o sea, sale ahí 80. Permítame aquí hacer en la calculadora 80 y la raíz de 3 pasa dividiendo, claro, porque estamos despejando T sub 1, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí dividido raíz de 3 y fíjense que sale 46,18,19 en realidad, redondeando. Fíjense cómo también aquí ya coincide con la respuesta que nos trae el libro, que es 46,19, por lo tanto podemos marcar. Ahora entonces vamos a dedicarnos a hacer el diagrama para hallar lo que sería la fuerza T sub 2. Fíjense que la fuerza T sub 2 es la que está actuando sobre el eje Y. Entonces ahí tenemos que hacer una ecuación donde están todas las fuerzas que actúan sobre el eje Y. Eso es lo que ustedes se deben preguntar. Claro, la que actúa sobre el eje Y acá es T sub 2. Y fíjense que acá también va a actuar esta componente rectangular de T sub 1. Vamos a marcar aquí, fíjense, atiendan bien, que va a ser T sub 1 y esta parte que está acá. Bien. Entonces, y sobre este eje de acá, fíjense que esta fuerza T sub 3 se descompone también acá. Entonces él va a ser ahí quien, y va a ser ahí T sub 3 y. Entonces, en definitivas, todas las fuerzas, permítanme aquí marcar esta fuerza también, ¿verdad? Esta fuerza, vamos a poner en otro color, vamos a poner en un color azul oscuro. Entonces, las fuerzas que actúan sobre el eje Y es T sub 2, que está hacia el lado negativo, ¿verdad? Más T sub 1 y este le resta, que es T sub 3, porque está en sentido contrario. En realidad acá lo que más importa en la ecuación son los signos. Fíjense que estos van a tener el mismo signo porque están hacia abajo y este le está estirando hacia arriba, ¿verdad? Entonces fíjense que lo que vamos a escribir acá nosotros en el pizarrón va a ser que es T sub 2 más T sub 1 y, que son los dos que están hacia abajo. Si sumamos, tiene que ser igual a T sub 3i. ¿Por qué? Porque están en equilibrio. Estos estiran hacia estos lados y este estira hacia arriba. ¿Se entiende? Entonces, escribimos la ecuación. Esta ecuación es la que ustedes tienen que saber hacer a partir del diagrama de cuerpo libre. ¿Está bien? Entonces, quitan todas las fuerzas que están actuando sobre el eje y después hacen la ecuación. En este caso, T sub 1i más T sub 2 es igual a T sub 3i. Y ahí vamos a reemplazando por la fórmula de las componentes. Fíjense que T sub 2 es lo que nosotros queremos hallar, por lo tanto copiamos otra vez igual. Y T sub 1i, como sabemos, esta fuerza es igual a T sub 1 por el seno de 30. Fíjense, T sub 1 por el seno, perdón, por el seno de, debería de ser, en realidad tiene que ser por seno de 30, porque fíjense que en el gráfico es esta componente que en realidad es igual a este cateto, entonces es cateto opuesto a este ángulo, por lo tanto es seno de 30 grados. Es igual, y T sub 3i sí es igual a
T sub 3, que es 80 en este caso, por seno de 60. Fíjense, T sub 3 en realidad todavía no reemplazamos por los valores, volvemos a copiar. T sub 2 más T sub 1 ya sabemos que es 46,19, reemplazamos el valor, permítame minimizar eso, por seno de 30 es igual a T sub 3, que sabemos por el ejercicio lo que nos daba que era 80, y por seno de 60 grados. Entonces, despejando, T sub 2 es igual, seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Entonces queda 40 la raíz de 3 porque el 2 se simplifica con el 80, menos, y aquí tenemos que hacer en la calculadora 46,19 por seno de 30 que pasó restando. Entonces va a ser ahí. Voy a ir en el pizarrón y en la calculadora, ¿verdad? Permítame aquí. 46,19 por seno de 30 grados, que es 23,095. O sea, lo que pasó fue, se efectuó esto y como que nosotros queremos despejar T sub 2, eso pasó restando del otro lado. Entonces, hacemos la calculadora aquí, rápidamente, 40 raíz de 3 menos 23,095 y sale 46,19. Anotamos entonces 46,19 y podemos ver que coincide también T sub 2 con la respuesta que nos da el libro. Ahora solamente nos falta hallar la masa, ¿verdad? Entonces, fíjense aquí que en nuestro gráfico T sub 2 es la fuerza que está soportando el peso del objeto en este caso. Y como ustedes saben, peso es igual a masa por gravedad. O sea, en este caso podemos decir que T sub 2 representa la fuerza del peso del objeto. Entonces podemos decir matemáticamente que T sub 2 es igual a masa por gravedad, pues puesto que peso es igual a masa por gravedad, como que nosotros ya tenemos T sub 2 y sabemos que la gravedad es 9,81, entonces el problema está resuelto. Ahora lo que pasa es que m nosotros queremos, este está multiplicando, pasa dividiendo debajo de T sub 2 y se reemplazan los valores conocidos. Entonces la masa va a ser igual a T sub 2, que es 46,19, como pueden ver, dividido la gravedad, que es 9,81. Esto resolvemos un momentito en la calculadora, que es 46,19 dividido 9,81 y sale 4,71, como pueden ver. Podemos anotar entonces aquí que la masa es 4,71 y también coincide con la respuesta que nos da el libro. Por lo tanto, podemos cerrar este ejercicio esperando que ustedes puedan avanzar, digamos, en la práctica de estos ejercicios, tanto en los diagramas de cuerpo libre, en las deducciones que se hacen y también en el método analítico. ¿Está bien? Así que vamos dejando este ejercicio por aquí y continuamos en el siguiente. Muchas gracias.